Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticia Debate. Esta tarde vamos a hablar sobre corrupción. Cometer actos de corrupción en México es el pan de cada día y es que hasta personajes cercanos al presidente se han visto afectados por estas acciones, una situación con la que todavía no hemos podido los mexicanos encontrar una solución. De ahí que México esté entre los 50 países más corruptos del mundo, según el organismo Transparencia Internacional en su último informe. Veamos. Estoy en contra de la corrupción, de la manipulación, estoy en contra del autoritarismo, estoy en contra de la hipocresía. El presidente sostiene que en su gobierno se acabó la corrupción y la impunidad. Otros datos demuestran lo contrario. El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex es el mayor desfalco en la historia de México. Los desvíos acumulan más de 20,000 millones de pesos. Bajo el cobijo presidencial, su exdirector Ignacio Valle no ha enfrentado ningún proceso penal. Pero esa es otra historia. El caso Segalmex es solo una muestra de que la corrupción y la impunidad no han terminado en México. Una investigación periodística reveló que Pío López Obrador, hermano del presidente, apareció en un video recibiendo 1,5 millones de pesos para la campaña de Morena en 2018. Otro hermano Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompaña en el Mega Noticias a Debate Carmen Leiva Báthory, integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. También Abdel Rodríguez Cuapio es el primer presidente del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Les agradezco que estén con nosotros esta tarde para hablar sobre este tema, el tema de la corrupción, y me gustaría iniciar con usted, Carmen. Bueno, una de las banderas del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador fue precisamente el combate a la corrupción. En la administración pasada, derivado de los grandes escándalos de corrupción en época de Peña Nieto, fue que como una de las soluciones legislativas institucionales fue crear el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción. En ese sentido, Carmen, ya van a cerrar la administración del presidente López Obrador. ¿Cuáles son sus logros, si es que los hay, en materia anticorrupción? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Es un tema que nos duele a todos los mexicanos, que nos duele a todas las personas que vivimos en este país, pero no es reciente, es un tema que viene desde hace muchos años. El sistema anticorrupción es la última etapa que se ha creado para combatir la corrupción. Empezamos hace muchos años con las contralorías, luego siguió el tema de transparencia y ahorita ya el sistema anticorrupción, y seguimos igual, seguimos sin respetar las leyes, seguimos sin transparentar la información que requiere la ciudadanía, que requieren las personas para poder influir en el gobierno, para saber cómo se aplica el recurso, dónde se aplica el recurso, por qué se aplica así, y poder coadyuvar con los gobiernos para que realmente las obras vayan donde se requieren y no sean obras de relumbrón. Y con respecto a esta administración, mi conceptualización es que ha ido hacia atrás la transparencia y ha ido hacia atrás el combate a la corrupción, y lo hemos visto. Hay mucha información reservada que a la hora de que tú solicitas la información para poder analizar por qué se reservó, la prueba de daño que ellos tienen que elaborar para justificar por qué se reservó la información, no encontramos ese documento, te lo niegan y pues nada más te dicen es información que daña a la seguridad nacional, y creo que no toda la información que está reservada daña la seguridad nacional. Entonces, el sistema en sí como tal, el sistema anticorrupción, ha querido desaparecerlo el presidente, ¿no? No ha podido porque está en la Constitución,
porque fue promovido por los mismos ciudadanos, por organizaciones de la sociedad civil, y lo hemos defendido con todas las uñas y todas las garras que se tienen para poderlo defender, porque es la única forma que tenemos los ciudadanos de conocer y combatir esos actos de prepotencia que luego llegan a tener los gobiernos. Sí, Abdel Rodríguez Cuapio, primer presidente del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, me imagino que, bueno, para ser presidente del Sistema Anticorrupción fue integrante entonces del Comité de Participación Ciudadana, usted lo eligió una comisión de selección, fue pasado su nombramiento por el Congreso, porque precisamente el sistema está sustentado en este tipo de filtros para que llegaran los mejores perfiles ciudadanos a supervisar las actividades de las instituciones que forman parte de los sistemas anticorrupción. Pero a estas alturas, en 2024, ¿está operando el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Está completo el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿A nivel de los estados, están completos los sistemas estatales anticorrupción? Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Pues un saludo para toda tu audiencia, para ti y Carmen, un saludo. Por ahí también está Rafael de Hidalgo. Pues un saludo para todos ustedes. Quiero comentarte, pues yo me dedico de hecho a la vida académica y precisamente era parte de lo que se buscaba, ciudadanos que no se dedicaran a la política, por así decirlo, como primera actividad, sino gente ciudadana, en este caso yo soy académico, y fue como fuimos entrando a esa convocatoria, hicimos examen y fuimos seleccionados. Yo fui el primer presidente del estado de Tlaxcala. Quiero comentarte que pues iniciamos con la instalación del comité coordinador, el tema del presupuesto. Nosotros entramos por ahí del mes de agosto del año 2019, y el tema del presupuesto, instalaciones y el personal que se iba a contratar y muy incipientemente la primera organización que era la política anticorrupción. Es un tema muy complicado porque vas a un comité coordinador acá en Tlaxcala de 7 dependencias, entre ellas el OFS, el órgano de fiscalización, la Contraloría, pero al final te das cuenta que solamente tienes un voto. Sí lo coordinas, pero tienes un voto y en todo caso un voto de calidad, ¿no? Y un concepto muy fuerte es que la ciudadanía, los mismos funcionarios en activo, pensaban que teníamos facultades para actuar en contra de lo que ellos sabían, pero la ley no contempla ese tema de actuación. Contempla un tema de organizar, coordinar las acciones. Entonces, es un tema que va lento, muy lento. Yo estoy consciente que va a tomar su tiempo, pero poco a poco se va viviendo la vida interna con los demás organismos, con el respeto de la sociedad, pero sí definitivamente las personas, los ciudadanos de a pie, lo primero que piden es resultados. Y muy desafortunadamente sobre temas, digámoslo así, que a todas luces se ve o que es de dominio público, y es cuando la gente más lo resiente, cuando la gente dice no se ha hecho nada, no se ha avanzado en nada. Y un poco estilo más de empresa, que también organizaciones como Coparmex y algunas otras organizaciones empresariales, pues piden lo que son los indicadores, ¿no? Entonces, tu primer indicador que te piden es cuántas personas han metido a la cárcel, por ejemplo. Desafortunadamente todavía no es por ahí el tema, es coordinar las acciones. Entonces sí, ya pasaron más de 5 años de esto y aún está muy, muy lento. Sí, ahorita Rafael Herrera Macías, secretario general de la Red de Monitoreo Ciudadano de Hidalgo, se une a esta conversación. Ahorita Carmen manifestaba que hay un retroceso en esta administración federal en el tema de combate a la corrupción. La última política pública
que se implementó fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, de los sistemas estatales anticorrupción, pero este gobierno cuando entró y consideraba que lo que había heredado no estaba funcionando, pues se tomaba la decisión de desaparecer y crear una nueva política pública. En el asunto de salud, por ejemplo, desaparece el Seguro Popular, crean el INSABI, posteriormente está ahorita el IMSS Bienestar, tras el fracaso de INSABI, pero en el Sistema Nacional Anticorrupción, evidentemente, por lo que nos han manifestado, el presidente no cree en el sistema, no cree en esta estructura, pero ¿ha propuesto algo para sustituir el Sistema Nacional Anticorrupción o ha propuesto alguna política pública específica para el combate a la corrupción, Rafael? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a mis compañeros. Carmen, Abdel, hola, buenas tardes, gracias. Bueno, pues realmente lo que se ha observado es, y lo voy a decir como tal, porque cuando también estuve en el Sistema Estatal Anticorrupción en el estado de Hidalgo, arranca el sistema nacional, después se viene en cascada en los sistemas estatales, incluso en algunos estados sistemas municipales anticorrupción, con una expectativa ciudadana pues bastante elevada. Se esperaba y yo sigo esperando todavía mucho de estos sistemas. Cuando cambia el gobierno federal, el presidente Obrador, pues bueno, se ve, se evidencia mucho una animadversión a este sistema, con ataques y con intentos, bueno, de empezar a ponerle barreras al avance de estos sistemas. No hay realmente un sistema estatal que esté funcionando y que esté dando los resultados. El mismo sistema nacional está incompleto, los sistemas estatales no están completos y eso hace que no se puedan utilizar. Incluso las juntas de gobierno, los comités ejecutivos en los sistemas, bueno, lejos de propiciar que se avance, se ha estado restando. Un avance importante en todos los estados, en la mayoría de los estados y a nivel nacional, es la política nacional anticorrupción, pero hemos llegado nada más a la fase de publicarla y de presentarla. Falta un proceso de difusión importante, no nada más en las instituciones públicas, sino también a la ciudadanía, y después brincar del diseño a la implementación. Por lo menos en el estado de Hidalgo y en otros estados no ha habido acciones directas de la implementación de las 40 acciones que marca la política estatal y la política nacional anticorrupción. Bueno, en algunos estados incluso han disminuido honorarios de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no se han convocado a una nueva selección de integrantes y bueno, esto va restando el interés ciudadano y también va aumentando la desconfianza y un poquito la decepción, porque pues ahorita dicen, oye, yo esperaba que ustedes acabaran con la corrupción. Bueno, pues esa no es la intención, ni siquiera es el objetivo de este sistema, ¿verdad? Es contribuir y coordinar instituciones, pero bueno, me doy cuenta que la expectativa ciudadana es un poco diferente a lo que en verdad es la intención. Ahora, pues yo no conozco realmente una propuesta federal o una propuesta estatal que pueda mejorar, que pueda sumar a la política nacional, a las políticas estatales anticorrupción, más allá de los señalamientos de que no funciona, de que pues nada más los que están ahí van por otra intención, menos por de veras contribuir a terminar o a mermar la corrupción. No conozco, por lo menos en mis estados vecinos y en el propio estado de Hidalgo, una propuesta seria, formal, que pueda sustituir las políticas estatales anticorrupción. Son buenos documentos, están elaborados metodológicamente, están bien revisados, ya están terminados, ahora lo que sigue es pues implementarlos. No sé, ahí sí me aventuro a decir, pero creo que podrían estar ustedes de acuerdo en que todavía le falta un periodo de maduración a los sistemas, pues tanto al nacional como al estatal. Digo, si estamos planteando una corrupción de siglos, pues no vamos a querer que esto empiece a resultar en 2, 3 años. Necesitamos darle periodo de maduración, pero para eso necesitamos fortalecerlo, apoyarlo, no restarlo, no mermarlo.
Yo les quiero decir, en el estado de Hidalgo nosotros teníamos unos honorarios autorizados de 33,000 pesos cada integrante del Comité de Participación Ciudadana. Bueno, pues al día de hoy y con todo el comité coordinador, que son instituciones públicas, el honorario es de 1,000 pesos mensuales, o sea, de 33,000 pesos bajó a 1,000 pesos autorizado. Entonces, bueno, pues en sentido común, si sacan una convocatoria para que te inscribas al CPC, bueno, pues con 1,000 pesos no va a vivir, eso no va a ser realmente atractivo. Y no estoy diciendo vayan por el dinero, no vas por el dinero, pero bueno, por lo menos de algo tenemos que vivir. La ley en el estado de Hidalgo nos dice que no te puedes dedicar a otra cosa si entras al CPC, ok, no puedes tener otro trabajo, pero nada. Entonces, pues con 1,000 pesos y aparte con la prohibición de trabajar en otro lado, pues eso no va a poder funcionar bien. Esa es mi percepción y hasta aquí dejo mi primera intervención. Gracias. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Carmen Leiva, Rafael Herrera, Abdel Rodríguez en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias de Debate. Le cuento que los mecanismos anticorrupción que los 3 candidatos a la presidencia proponen pueden ser válidos. Sin embargo, nos toca a los mexicanos exigir que se cumplan. Así lo señala Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, en entrevista con Mega Noticias. Nosotros los mexicanos deberíamos de estar muy conscientes que dentro de las propias propuestas que están planteando las candidatas presidenciales y el candidato, pues tendría que ver justamente como en el cómo asegurarse de que los actos de corrupción realmente pudieran llegar a tener un castigo y por supuesto inhibidores. Yo te diría que algo que debemos de estar muy conscientes los mexicanos es en el exigirle al gobierno, quede quien quede, a este gobierno incluso que va saliendo, pues cuáles son las verdaderas propuestas de esos mecanismos anticorrupción. Para el consultor de la UNAM es necesario que los órganos locales de cada entidad sean autónomos para realizar investigaciones claras. No podemos aspirar a tener un Estado democrático de primera calidad si no tenemos
cada vez más órganos independientes, órganos que no estén a merced de lo que un gobierno ejecutivo pueda decidir. Y con gobierno ejecutivo no solamente me refiero a la presidencia, digamos, en el nivel federal, estoy hablando también de que en los estados las propias auditorías, estos propios órganos de transparencia, pues realmente pudieran tener la facultad de hacer su trabajo de una manera totalmente desligada al poder. También me refiero, por supuesto, a lo que ocurre con el caso de las fiscalías. Nosotros no vamos a poder llegar a tener una democracia concisa, real, si la investigación sigue dependiendo de la voluntad política de quien ejerza el mando en determinado periodo. Continuamos en Mega Noticias de Debate. Esta tarde con nosotros Carmen Leiva, integrante de la Comisión de Selección del CPC, el Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, Rafael Herrera Macías, secretario general de la Red de Monitoreo Ciudadano en Hidalgo, y Abdel Rodríguez Cuapio, primer presidente del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Carmen, de las candidatas y el candidato presidencial, ya hay propuestas en materia anticorrupción. ¿Qué puede destacar de lo que han manifestado en estos casi 50 días de campaña? Bueno, ya 50 días de campaña. Pues mira, Juan Carlos, todos hablan de manera genérica como lo hacen en las campañas. Todos los candidatos dicen vamos a combatir la corrupción, pero como decía la entrevista que pasaron ahorita, no dicen realmente hasta dónde van a llegar las sanciones. Nomás dicen, vamos a combatir, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y lo mismo nos dijo Andrés Manuel López Obrador, nadie encima de la ley. Y hemos visto que no se cumplen. El sistema anticorrupción, su base principal, su principal objetivo es que coordinar a todas las instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción para que realmente fluyan los expedientes y pueda haber sanciones, pero hasta ahorita no se ha logrado esa coordinación entre las instituciones que lo conforman. Y los ciudadanos, los que participamos dentro del sistema anticorrupción, dentro del Comité de Participación Ciudadana, nuestro objetivo es ver que cada uno cumpla con la función que le corresponde, que ya está establecida en ley, pero al ser autoridades no nos hacen caso como ciudadanos. Además, los mismos candidatos no han dicho cómo van a reforzar el sistema anticorrupción, no han dicho qué autonomía le van a dar a las instituciones, como lo hablaba ahorita el rector de la UNAM. Y sí es cierto, los órganos de fiscalización, las contralorías locales, las secretarías de la función pública, las auditorías superiores, los tribunales de justicia administrativa están cooptados por gente que allegada a los candidatos, allegada a los titulares de los gobiernos. Y en ese sentido, a la hora que hay que sancionar, pues primero van y piden opinión a las cabezas. Aquí sería cuestión de que, como se propuso en determinado momento y como lo hicieron en el sistema anticorrupción, estos puestos salieran de unas propuestas ciudadanas. En Guanajuato ya se tiene por ley que los contralores salgan de una propuesta ciudadana. En Hidalgo ya se tiene también establecido eso. Copiemos esas experiencias exitosas que están llevando a tener órganos que no estén tan amarrados con los gobiernos y que puedan tener cierta autonomía para tomar decisiones y ejercer el cumplimiento de la ley. Porque además todas estas instituciones, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción, están hechos realmente para prevenir y como el último de los casos para sancionar, pero ni previenen ni sancionan. Entonces, esperemos que los candidatos en sus propuestas más adelante puedan aterrizar este proyecto. Como decía Rafael, somos 5 ciudadanos dentro del sistema anticorrupción, pues el ciudadano no debería de cobrar, el ciudadano no tiene un presupuesto para operar. El ciudadano es contratado por honorarios y de sus honorarios tienen que salir todos los insumos para poder desarrollar sus funciones dentro del sistema. Y ninguno de los candidatos ha dicho cómo va a reforzar eso, cómo va a hacer que realmente
la representación ciudadana dentro del combate a la corrupción sea respetada, reconocida y además pueda impulsar a que las instituciones realmente funcionen. Sí, la falta de autonomía en las instituciones, Abdel Rodríguez Cuapio, han contribuido a que no haya resultados del combate a la corrupción en nuestro país, porque bueno, en la ley viene que son autónomas las instituciones, es decir, que las fiscalías de los estados deben ser autónomas de los gobernadores o de otro poder, de los otros poderes, que la Fiscalía General de la República debe ser autónoma del presidente y de los demás poderes, pero en realidad las titularidades de estas instituciones recaen en hombres y mujeres cercanos a los gobernantes en turno y no digamos los tribunales de justicia administrativa, los institutos de auditoría y fiscalización de los estados, la Auditoría Superior de la Federación. En la teoría, bueno, en la ley viene que debe haber autonomía, pero de pronto estos organismos son capturados por cercanos al poder. ¿Eso le ha restado efectividad al sistema? Por supuesto que sí, y de hecho también digamos, por ejemplo, los presupuestos, los que saben algo del presupuesto, del capítulo 1000, 2000, 3000, también no te lo dan. Por ejemplo, haces los trámites y alguien te autoriza, ¿sí? Pero ni siquiera en ese término eres autónomo, ¿no? Entonces, si tú quisieras hacer una campaña anticorrupción o manejar de alguna manera el recurso para acercarte a la ciudadanía, pues en términos económicos, en términos de documentos, se debe pasar a ciertas firmas y entra uno en ese ciclo que muy claramente lo explicó Carmen. Y ese es uno de los ejemplos, ¿no? También en términos de contestaciones, por ejemplo, lo que comentaba Carmen respecto a la transparencia, pues también, de hecho, te pudiera decir y pudiéramos ver el hecho de que se pudieran hasta contar los votos para ver si se publica de una manera o se contesta de otra, porque es tan complicado en términos del impacto a las autoridades que tienen el poder en ese momento. Entonces, no solo es para el manejo de la política, para el manejo de ir avanzando, sino también en todos los datos, en todos los temas colaterales y que tienen que ir a la par de ese tema también es muy complicado si no hay autonomía. Y vuelvo a reiterar lo que yo te comenté, al final el ciudadano tiene un voto en un comité coordinador de 7 instituciones. Entonces, al menos la ley marca que sean 5 integrantes ciudadanos y era una de las propuestas, pues que los 5 ciudadanos entraran al comité coordinador y se tuvieran 5 votos. Sí, convendría, Rafael Herrera Macías, revisar el Sistema Nacional Anticorrupción, porque de pronto es un armatoste donde hay muchas instituciones, en donde para nombrar 5 integrantes del CPC hay que tener 9 integrantes de la comisión de selección. La comisión de selección las tiene que elegir el Congreso y de aquí que se pone de acuerdo el Congreso. Luego la comisión de selección verifica perfiles para el Comité de Participación Ciudadana y luego, si nos vamos a los que integran los sistemas estatales y Sistema Nacional Anticorrupción, los nombramientos en el Instituto de Transparencia, nombramientos en el Tribunal de Justicia Administrativa, nombramiento en los institutos de auditoría y fiscalización, en fin, de pronto es una burocracia enorme para llegar a los nombramientos. Se tendría que desregular o burocratizar los mecanismos para hacer los nombramientos, no hacerlo tan complicado. Gracias. Bueno, yo honestamente opino que no, porque ya finalmente avanzamos con una política nacional anticorrupción, ya está ahí, y muchos estados ya tienen su política estatal anticorrupción y un objetivo principal, fundamental de los comités de participación es proponer, elaborar la política que va a combatir la corrupción y esas ya están. Si empezamos a meternos a que hay que revisar lo de la selección y que si son muchos y que si subimos más votos vamos a estancarnos ahí
4 o 5 años en mucha discusión y en mucho jaloneo y mucha lucha por el poder. Yo creo que lo que hay que hacer es avanzar, y eso significa que el documento que está ahí, que se llama Política Nacional Anticorrupción, ya hay que implementarla. Está, a mí me parece, bien sustentada en un diagnóstico muy objetivo, y además las 40 acciones que vienen ahí son muy atinadas. Ahora hay que implementarlas, no podemos adelantarnos y decir esa política no va a funcionar, esas acciones no son pertinentes. Espérame, vamos a implementarlas, vamos a evaluarlas y ahí vemos los resultados. Se le ha apostado desde hace más de 10 años a que el combate a la corrupción iba a ser a través de endurecer la fiscalización de recursos públicos y se crea el Sistema Nacional de Fiscalización. Dicen después, no, hay que fortalecer esto con la transparencia y se crea un Sistema Nacional de Transparencia. No, mejor vamos también a fortalecerlo con un combate ciudadano a la corrupción y se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y después viene un cuarto pilar, el Sistema Nacional de Archivos. Ya tenemos 4 sistemas nacionales que se supone deben de complementarse para el combate a la corrupción, y yo pues invito a la reflexión. No lo digo yo, lo dicen los índices que evalúan la corrupción, en qué lugar estamos ahorita en 2023, que salió la última evaluación de Transparencia Internacional, y realmente con base a esa calificación de esos índices, pues no hemos avanzado en el combate a la corrupción, sigue habiendo muchos pendientes, no lo digo yo, ahí está el índice, lugar 31 de 100, y no hemos pasado de ese lugar, o sea, no hemos mejorado esa calificación desde hace 4 años, aun cuando hemos tenido y tenemos sistemas nacionales y tenemos política nacional y tenemos mucho recurso presupuestado para el combate a la corrupción. Entonces, bueno, yo honestamente ya no vería pertinente revisar el asunto de la selección, número de integrantes. Mejor vámonos a implementar la política, a evaluarla y esperar pues resultados. Claro, esto no va a ser únicamente tarea de 5 miembros del CPC o de un comité coordinador de 12, 9, 10 integrantes. Esto tiene que ser colaborativo entre funcionarios, ciudadanos y en este caso, bueno, pues los ciudadanos del CPC. Hasta ahí dejaría esta intervención. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
a debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos el Mega Noticias Debate, conversando con Carmen Leiva, con Rafael Herrera, Abdel Rodríguez. A manera de conclusión y en un minuto, por favor, Carmen, ¿qué espera de la próxima administración federal en materia anticorrupción? ¿Qué espero? Espero honestidad, espero autonomía, espero que se cumpla la ley y que realmente dejen de simular. Espero que, así como han pregonado el tema de transparencia y honestidad en todos sus discursos, lo hagan realidad y que realmente se sancione a quien se tenga que sancionar sin tener limitantes, ¿no? Que se refuerce el sistema anticorrupción y, como dijo Rafael, echar para adelante. Ya tenemos todos los sistemas estructurados, ahora nada más hay que hacerlos que funcionen. Agradecerte mucho, Juan Carlos, esta oportunidad. Gracias, Carmen. Abdel Rodríguez Cuapio, ¿qué hacer o qué esperar, o qué espera usted más bien, en particular, qué espera usted de la próxima administración federal en esta materia? Pues yo quiero comentarte que en términos de diferentes funcionarios, de diferentes entidades de gobierno, ellos quieren desmarcarse de la corrupción. Ellos quieren decir, yo no soy corrupto. Y se acercan con el sistema anticorrupción a firmar un convenio y decir, no soy corrupto. Y creo que es un buen camino, así casi como etiquetarte, no soy corrupto, y por supuesto, pues el que sí es corrupto, pues también llevaría su etiqueta. Entonces creo que hay buen ánimo, pero sí falta liderazgo, sí falta manejo de los temas, manejo y dominio también en términos de leyes, en términos de reglamentos, de control interno, pero está siendo acogido de buena manera, aunque hay que madurarlo, fortalecerlo, y creo que conforme van cambiando las administraciones, también se van soltando esos temas de haber entrado con el apoyo de alguien o haber acordado algo con alguien, como decía Rafael, por el control político, el control del poder, y poco a poco ir madurando, fortaleciéndose, y yo creo esa idea. Quien quiera levantar la mano de no corrupto, se pasa y hace alianza con el sistema anticorrupción. Ese sería Rafael Herrera Macías, la misma pregunta en un minuto, por favor. Sí, gracias. Gracias, Abdel. Rafael Herrera Macías, la misma pregunta. ¿Qué espera de la próxima administración federal en materia anticorrupción? En un minuto, por favor. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues realmente los gobiernos se han enfocado a la fiscalización de los recursos financieros y de la obra pública. El dinero por sí solo no se corrompe, ni los materiales se desaparecen. Así como hacen auditorías financieras y hacen auditorías y revisan lo material, necesitan fortalecer la revisión al recurso humano. Entonces hay que fortalecer evaluaciones al desempeño del personal, ya de manera muy técnica, poner como obligatorias las evaluaciones a clima laboral, la gestión por competencias, es decir, los comités de ética y de integridad, darles el auge y la fuerza que se requieren para que en este caso el recurso humano, el factor humano, que es el que realmente se corrompe, bueno, pues quede fortalecido. Eso es, gracias. Y gracias y saludos a todos mis compañeros. Gracias por estar con nosotros esta tarde, Carmen Leiva, Rafael Herrera, Abdel Rodríguez. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias de Debate. Le invito a que se quede en esta señal porque a continuación vamos a analizar el tema de las universidades del bienestar. Gracias, hasta mañana. Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro.
En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año con música, gastronomía y fuegos pirotécnicos. Quedarás cautivado por su comida típica y sus múltiples artesanías de la región. Explora este pueblo lleno de historia y sé testigo de sus grandes atractivos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.